Oremos al Señor, hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor. Y muchísimas gracias por este buen momento que podemos tener delante de ti. Todo el honor y la gloria sea para ti, Señor. Toda alabanza y toda exaltación sea dada a ti, digno de recibirla, y nosotros privilegiados, inmerecidamente privilegiados de darla, Señor. Porque ¿quién somos nosotros para acercarnos ante un Dios tan santo como tú? ¿Quién somos nosotros para acercarnos ante un Dios tan perfecto, Señor? Si nuestra vida está llena de imperfección, si nuestra vida lamentablemente está rodeada de pecado, Señor. Y qué privilegio, Dios, que tenemos nosotros de acercarnos delante de tu presencia para poderte rendir exaltación y adoración, Señor, a ti. Pero no lo hacemos por nosotros, por nuestras obras, Señor. Somos privilegiados e inmerecedores y eso lo sabemos muy bien, Señor. Pero no estamos aquí por esa misma razón, por nosotros, sino por la obra de Cristo. No hay otra manera de acercarse a ti, Señor. Y aunque tuviésemos muchísimas, más que cualquiera aquí reunido, cada uno pensara y poder afirmar que sus buenas obras son mejores que todas las de aquí, todos estamos reunidos en esta sala, Señor, aún así, Señor, no alcanzaría, Dios. La persona que crea, por lo tanto, que por sus buenas obras Dios le acepta, está engañada. La persona que cree que por sus buenas obras ya es acepta ante Dios, ya tiene libre acceso ante la presencia del Señor, está engañada y rogamos puedan salir de ello, bendito Dios. Sin embargo, Dios, guárdanos del cinismo, guárdanos, Señor, de actuar con frialdad, Señor, y obviamente con pecado, pensando que como todo es por gracia, podemos llevar la vida que querramos, que al final tú nos vas a aceptar si solamente añadimos la frase por Cristo o en nombre de Cristo. Guárdanos de tal comportamiento, líbranos de tal comportamiento pecaminoso, Señor, porque no podemos, Dios de la gloria, pensar, Señor, de esa manera. Guárdanos de actuar, Señor, así, de pensar así, de sentir así, de creer así, porque si bien estar delante de tu presencia es un asunto de tu gracia y misericordia, oh Dios amado, es un asunto de nuestra responsabilidad, bendito Redentor, Señor, saber que rendimos culto, adoración, exaltación y honra a ti, bendito Dios, que nos debemos a ti, Señor. Nos debemos a ti en humildad, nos debemos a ti, Señor, en reverencia, nos debemos a ti en adoración, nos debemos a ti, Señor, en santificación. Por eso agradecidos, por un lado, de acercarnos delante de ti por Cristo y hacerlo de manera gratuita, Señor. Agradecidos estamos de que podamos ser regenerados, Señor amado, por tu Espíritu y que también por tu mismo Espíritu podamos, Señor, presentarnos, oh Dios, en santificación, Señor amado, como una respuesta a eso que has hecho por nosotros, a tanta misericordia, a tanta gracia, a esa maravillosa y eterna redención y justificación. Gracias te damos por ello, Señor. Muchas gracias te damos por permitirnos honrarte, exaltarte, bendecirte. Qué privilegio, Señor, el tener esta oportunidad. Pero aquí estamos, Dios mío, porque sabemos que tenemos áreas en nuestra vida ante las cuales debemos responder, áreas en las cuales debemos demostrar lo creyente, lo cristiano que somos, Señor. Y por eso ayúdanos, dirígenos, guíanos, bendito Dios, en en esa área familiar, como esposo, como padre, o mis hermanas, como esposas, como madres, como hijos, hijas, Señor. Aquí estamos delante de ti, como hermanos, como hermanas, Señor, en carne.
Aquí estamos para que nos dirijas en todos y nos guíes, Señor, a ser verdadera luz, como vecinos, como compañeros de trabajo, compañeros de estudio, Señor. Ayúdanos, dirígenos, guíanos, instruyenos por tu Espíritu, Señor, a tener correctos comportamientos de esos que te honran y te exaltan, Señor. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias por este buen momento. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu sustento, pero también por tu perdón. Ese que clamamos en este momento, Señor, porque reconocemos nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, Señor. Te hemos ofendido de muchas maneras, en palabra, en pensamiento, en conducta. Tú lo sabrás, Señor. Por eso aquí estamos, Dios, delante de ti. Perdónanos, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos, bendito Dios, y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, de tal manera que al no solamente declararlo, sino hacerlo, pues nuestras vidas estén siempre rendidas a ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a abstenernos de todos esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Ayúdanos cada día, Señor, a combatir, bendito Dios, a combatir, Señor, contra esos deseos y poder honrarte, exaltarte y glorificarte, Señor. Es cierto que no vamos a alcanzar la perfección en esta tierra, la plena santidad en este mundo. Nos frustra porque quisiéramos realmente elevar oraciones, tener tiempos de adoración, Señor, sin cansancio, sin distracciones. Pero mientras tanto, Señor, nuestra vida estará siempre, Señor, firme delante de tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por nosotros, gracias por nuestras familias, por cuidarlas, protegerlas, aun cuando no sean creyentes, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por bendecirles terrenalmente, materialmente. Pero sabes tú, Dios, que más allá de lo terrenal, más allá, Señor, queremos la salvación, Señor, de no solo de nuestras vidas, sino de la de nuestros seres queridos. Queremos, Señor, queremos tener el gozo de verles salvos, tener el gozo, Señor, de verles rendidos a tus caminos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, muchas gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por cuidarnos, Señor, en este día y en cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, siempre a tener esa firmeza de estar unidos a ti, Señor, y que podamos de esa manera siempre estar ante tu trono de gracia y misericordia, Señor. Gracias, Dios, que este devocional sea de gran bendición para nuestra vida, Señor, especialmente en lo eclesiológico, que es la manera en cómo lo podremos llevar a cabo los unos con los otros, Señor. Que seas tú bendiciendo a mis hermanos en el resto de sus labores, para que, aparte de que este devocional sea posiblemente, a menos que ya tengan otra, esa palabra en la cual se estará meditando, oh Dios de la gloria, pues también, Señor, puedas tú bendecir y cuidar a nuestros familiares que salen, Señor, a sus trabajos. Y te pido, Dios de la gloria, pues seas tú cuidándolos, guardándolos y protegiéndolos siempre, Señor. Padre, gracias te damos. Todo honor, gloria, alabanza y exaltación siempre, siempre sea dada a ti, Señor. Por Cristo, honramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Noviembre 26. ¿Por qué dar? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. 1 Corintios 9:11. Dios no es un aguafiestas cósmico. No nos pide que soportemos una existencia decepcionante en la que nos limitemos a fingir felicidad. Por el contrario, nos provee abundantemente. No debemos disculparnos porque Él nos da, pero sí debemos compartirlo. La razón por la que Dios nos da todo lo que necesitamos y a menudo más
es para que podamos a su vez dar a los demás. Cuando somos enriquecidos en todo, nos dice Pablo, es para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Lo que hemos recibido como un regalo de Dios, debemos darlo como un regalo de Dios. Santiago capta esta idea de forma desafiante cuando pregunta, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Santiago 2.14. La respuesta es clara, no sirve para nada. Al cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a los necesitados, no solo impulsamos a la alabanza a Dios, sino que damos pruebas de la realidad de nuestra fe en Él. Dios no solo nos provee recursos, sino también la gracia que necesitamos para ser verdaderamente generosos. Renunciar a nosotros mismos para que otros sean bendecidos. Segundo los Corintios 8, 1 al 3. Él puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Un corazón generoso nos protege del egoísmo y del deseo de acumular riquezas para nosotros mismos. El gozo y la bendición de Dios no se encuentra en establecer una base financiera firme para poder jubilarnos en algún lugar maravilloso, heredar una mayor cantidad de dinero o encontrar consuelo en una cuenta de ahorros. Más bien, estamos llamados a compartir la riqueza que Él nos da ahora para que cuando otros puedan disfrutarla, encuentren la verdadera satisfacción en el Dios proveedor. Si somos sinceros, la razón por la que a menudo nos abstenemos de compartir generosamente es que pensamos que Dios quizá nos deje solos después de haber compartido nuestras cosas. Sin embargo, las escrituras nos aseguran que el mismo Dios que nos cuidó en nuestra infancia nos proveerá en nuestra vejez. Isaías 46:4. El gozo se encuentra en liberarse de la esclavitud a las posesiones. Es tu privilegio y tu responsabilidad ser rico en obras y desear compartir, ya sea que te hayan dado mucho o solo un poco. Pide a Dios la gracia de dar con alegría y de buena gana. Y recuerda esto, no puedes ser más generoso que Dios. Segundo de los Corintios 9, 6 al 15. Ahí tenemos un devocional, digo yo, muy eclesial, ¿sí? Obviamente, digo eclesial porque la Biblia hace referencia a que nosotros debemos hacer el bien, principalmente a nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Eh, mm, y obviamente, pues, en extensión a nuestro prójimo. El bien, obviamente, el cual estamos llamados, incluso cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte, Él lo expresa de esa manera, ¿no? ¿De qué sirve solamente hacer el bien a aquellos que lo aquellos que nos caen bien o aquellos que son nuestros hermanos, ¿sí? Eso lo hace el gentil, es típico del gentil y el llamado nuestro es a que podamos nosotros estar sirviendo a nuestros hermanos, a aquel incluso que tal vez se considere nuestro enemigo. Ese es el llamado a nuestra vida, ¿no? El que podamos ser de bendición. Sin embargo, aunque pueda haber una felicidad, o aunque pueda haber un llamado consciente, es decir, que yo sé que ciertamente debo bendecir a mi hermano y que no tengo problema en hacerlo, mm, puede haber un inconveniente en hasta qué punto lo hago, ¿sí? Hasta qué punto le doy rienda a mi corazón de ser de bendición, ¿sí? Hay un texto que dice, y lo hemos leído de seguro o lo hemos escuchado, que es más bienaventurado dar que recibir, ¿cierto? Pero
pero ese dar nosotros a veces como que lo limitamos y más bien queremos que sean los demás los que entiendan que es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Entonces como que, hey, hey, y esto, hermano, lamentablemente las iglesias o a veces estos pseudopastores lo aplican mucho, ¿no? Lo predican para que sean ellos los beneficiados, ¿no? Hermanos, más bienaventurados dar que recibir, traiga usted y el Señor le va a dar. Y recuerde la famosísima frase de usted trae tanto y Dios le dará tanto. Y, y es muy curioso. La otra vez, Adrian Rogers, pastor bautista fundamental, hablaba acerca que había iglesias que enviaban un sobre, enviaban a las casas un sobre pidiendo cierta ofrenda y siempre con la frase, si usted da tanto, Dios le devolverá tanto, ¿sí? Y entonces que en alguna ocasión algún hermano le llegó ese sobre y él se lo devolvió con una nota, ¿no? No recuerdo si era como que de $100 de ofrenda que Dios le podrá bendecir con 1000. Y entonces él decía que le había devuelto el sobre con una nota diciendo, y porque usted no mejor me da, a mí me envía los 1000 y entonces usted tendrá 10,000 y así usted ganará. Algo así puede ser que usted haya escuchado esta frase y la recuerde mucho mejor, ¿no? Pero es interesante cómo, eh, cómo se juega con las personas, pero nuestro centro de atención no es lo que hacen estas iglesias falsas, estos pseudo predicadores de la prosperidad, sino cuál es nuestro comportamiento como creyentes y como hermanos en la fe de nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Esto no, y no estoy hablando de todas las iglesias, estoy hablando de tu iglesia local. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es el objetivo? El mundo, el pensamiento del mundo o el objetivo es que yo logre tener una vida económica estable para poder no solamente dejarle a mis hijos, si tengo una estabilidad económica, una comodidad económica, su casa, su carro, si de pronto el mío le va a quedar a él, o el vehículo, o por lo menos le deje la herencia, la finca, y queden bien establecidos. O por otro lado, el pensamiento del mundo es que yo pueda trabajar y trabajar y trabajar y tener y tener y tener para mis gustos, para darme la vida que yo merezco, ¿sí? Y entonces siempre el pensamiento va a ser eso. Vacaciones, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Y yo ya he hablado aquí de lo que decía el último pastor que yo tuve en mi vida de carismatismo. Él decía una realidad. O sea, no recuerdo si yo creo que lo dijo en los tiempos antes de que le llegase el carismatismo o ese evangelio de prosperidad y se le metiera en su corazón donde él decía, no hay mejor corazón que aquel que no tiene para dar. ¿Sí? Y lo decía en cierta manera, yo creo que era genuino, no creo que aplique a todos obviamente, pero uno es muy especialista en decir, no, si yo tuviera, daría esto, daría aquello. Y yo escuchaba gente decirlo, ¿no? Aún en la iglesia ahorita pastoral, no, pastor, yo tuviera plata, yo colocaba y hacía y daba y pues, y colocaba y mandaría a poner y esto y lo otro. Y gente me dice, yo por dentro digo, ¿será que sí? ¿Será que sí lo haría? ¿Verdad? Y a veces he hecho la pregunta, bien, eso si tuviésemos cierta cantidad, pero la pregunta es, ¿y con lo poco
que tienes que haces para la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero solamente al salón como tal o al lugar de reunión, sino con los hermanos en la fe, porque hay necesitados. Y ahí donde nosotros debemos ser ah, bien corporativos en el hecho de conocer a mis hermanos. Yo no conozco de ninguna de ninguna de sus necesidades si yo no tengo una coinonía con ellos. Si la iglesia solamente, si el único comportamiento corporativo que yo tengo con los hermanos es para el culto de oración, culto de oración y me voy, ¿sí? Ah, o, o en este caso el culto de adoración pública el día domingo y luego me voy, pues no hay una coinonía, ¿no? He mencionado que nuestros cultos de oraciones procuramos en su mayoría, a veces simplemente las dirijo yo pidiendo peticiones, pero es muy curioso porque cuando la mayoría de veces que yo dirijo el culto de oración completamente y les digo, hermanos, ah, ¿qué peticiones tienen? O sea, si mucho uno o dos me dicen, pastor, orar por esto, pero la mayoría se quedan callados, o sea, no son capaces o les da temor o vergüenza decir, por favor, ore por esto. O sea, pero si yo les digo, bueno, entonces nos hacemos en parejitas, ¿sí? Parejitas o grupitos de tres y cada uno se va a dar dos peticiones en particular, ¿sí? Entonces el hermano le da dos peticiones a él, usted ora por las de él, o cuando son tres, entonces ustedes oran así, luego así, y dos peticiones. Y yo veo que se dan las peticiones, entonces digo, me gusta más ponerlos a orar en parejas o orar en grupo de tres, porque sé que de alguna manera esos hermanos están diciendo una de las necesidades o dos de tantas necesidades de mis hermanos es esta y esta. ¿Y qué voy a hacer yo? Me la llevo a la casa a seguir orando. O es lo que yo debiese hacer, ¿no? Llevármela a mi casa a seguir orando, a seguir pidiendo por ello. Sobre todo si digo, bueno, el hermano siempre en las reuniones de oración pide que oremos, no sé, por la hermana, por la salvación de su esposo, o por la salvación de sus padres, o de sus hermanos, en fin, o de sus hijos. Y uno ya sabe esa oración y la está haciendo. Entonces, ¿por qué la hace uno? Porque conozco la necesidad de mi hermano. O que tal vez mi hermano esté diciendo un mejor trabajo. No, la estamos pasando difícil, estoy pasando estamos pasando la dura económicamente, entonces para que oren por que aparezca un trabajo. Entonces digo, mira, el hermano tiene una necesidad y eso implicaría que yo pudiese eh, ayudar a mi hermano o pensar, bueno, cómo la está pasando mi hermano y cómo yo puedo ayudarle. Hay un texto, cuando uno lee los salmos, uno debe saber que los salmos están en un contexto del antiguo pacto, ¿sí? Y que no puedo traerlos tal cual como lo pongo, tal cual como está allá, debo traerlos acá, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, me daría bolas con el Salmo 91 cuando dice, ninguna plaga o peste tocará mi morada. Y hoy, y en ese preciso en ese preciso momento puedo tener a mi hija enferma de gripe, o nos dio un dengue, y entonces digo, pero entonces, ¿dónde quedó el Salmo 91? Debo recordar siempre que hay un contexto pactual y están bajo el antiguo pacto. ¿Por qué lo menciono? Porque hay un salmo que dice, el salmista habla y dice, joven fui envejecido, ¿sí? Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, pero es que, ¿quién lo está hablando? Pues alguien que es rey, ¿sí? Es rey, ¿verdad? Entonces, su descendencia no va a mendigar pan, ¿sí? Pero también él lo está hablando bajo el antiguo pacto. Quien bajo el antiguo pacto se comporta, por eso él dice, no he visto justo, es decir, quien se comporte de manera correcta, quien viva en pos de la ley, los sacrificios, el sacerdocio,
Dios siempre lo va a estar bendiciendo, porque esa es una condicionalidad bajo el antiguo pacto. Pero si yo predicara ese texto, ese salmo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aplico ese tema de joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? ¿Cómo pudiese cumplirse un texto como esos en el nuevo pacto? Y ya eso lo he hablado ya aquí, porque este tema ya lo hemos mencionado acá, acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento ah, corporativo con nuestros hermanos en la fe. Y cosas que estoy mencionando y voy a mencionar, ya las hemos tratado en este lugar, en esta plataforma, ¿sí? Y algunos tal vez la recuerden, para otros de pronto sea nuevo porque han venido uniéndose últimamente. Ah, entonces, ¿cómo cumpliría un texto como estos? Y ahí es donde entra la iglesia. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo los justos del nuevo pacto pueden realmente decir, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Si hay un hermano que al conocernos corporativamente sabemos que está pasando por una situación difícil, entonces implica que es un justo desamparado que posiblemente esté necesitando pan. ¿Cómo se hace para que él no esté desamparado y su descendencia o su familia no mendigue pan? La iglesia. Entra a la iglesia a ayudar. Estamos hablando, y lo hemos dejado en claro siempre, de hermanos que realmente están necesitados porque en la providencia divina algo difícil está pasando. No porque el hermano cayó en holgazanería, en pereza y no quiere trabajar. Y entonces ya hay que aplicarle, es la disciplina de neotestamentaria. Hey, no estás trabajando, pues hay un problema, que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Hay que mirar por qué te quedaste sin trabajo, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Cuál es el motivo, la razón? Puede ser que el único que trabaja es el hermano, porque de pronto siempre ha pedido esto y lo otro, la familia, la esposa siempre se encarga de sus hijos, de todas las labores del hogar, y el hermano enfermó fuertemente, gravemente, no pudo trabajar, le tocó renunciar a su trabajo, o bueno, o es independiente, no pudo hacerlo. ¿Cómo ahora o qué va a pasar con el hermano si nadie más puede trabajar? ¿Sí? Tal vez la esposa diga, no, yo hacía eso, entonces me voy a poner a hacer esto. Bueno, y aún así uno tiene que estar mirando. Pero si en caso tal las cosas se ponen difícil, que, ¿cómo ese hermano va a suplir su necesidad para que su familia no mendigue pan? La iglesia entra a ayudar. Así que la manera en como en el nuevo pacto un justo o un creyente no será desamparado, ni su descendencia, es decir, su familia mendigará pan, es porque la iglesia estará ayudando. Si es por gasanería, si es obviamente por eso, pues el pecado recaerá, porque aquel que no provea para su hogar es peor que un incrédulo. Pero en el caso de aquellos que están realmente necesitados, entonces entra a la iglesia a que a trabajar y obrar la vida de aquel que está necesitado. Y por eso es más bienaventurado dar que recibir. Dice Dios, para que leamos algunos aparte de acá el devocional, Dios no es un aguafiestas cósmico. No nos pide que soportemos una existencia decepcionante en la que nos limitemos a fingir felicidad. Por el contrario, nos provee abundantemente. No debemos disculparnos por lo que Él nos da, pero sí debemos compartirlo. Claro, obviamente uno dice, hey, dignos de recibir, dignos de ser bendecidos por Dios. No, no lo somos. Y aquí no vamos a debatir eso, porque la tenemos muy claro. Bueno, a menos que alguien diga, no, no, yo sí soy digno de ser bendecido porque yo me porto bien. Bueno, creo que tienes un mal concepto del Evangelio, si ese es tu caso. Pero creo que la mayoría sabemos, indignos de ser bendecidos, sin duda alguna. Pero si Dios quiere bendecirnos,
Hermano, lo que hay que hacer es disfrutar de ello. Lo que hay que hacer es disfrutar de esas bendiciones. Ahora, uno antes tenía problemas, ¿no? Yo antes tenía problemas acerca de cuando me iban a dar una bendición, de pronto que compartía con un hermano y decía, no, 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 es que no, no, no. Pero este hermano es que es bendición de Dios, no puede. Bueno, ya aprende uno. Pero el asunto es, y así como son conmigo algunos hermanos, ¿cómo soy yo con mis otros hermanos? Porque la vida cristiana gira alrededor de una frase: dar de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Sí? Dar de gracia lo que de gracia he recibido. Dar de gracia lo que... Entonces, a mí me dan de gracia, yo doy de gracia. Él recibe de gracia, él da de gracia. Él recibe de gracia, él da de gracia. Y así sucesivamente. En eso gira, mis amados hermanos, debe girar la vida cristiana. En cómo nosotros, el texto lo que dice, ¿no? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. ¿Ve? Entonces la razón por la que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y a menudo más, y Dios es sorprendente en eso, es para que podamos a su vez dar a los demás. Cuando somos enriquecidos, nos dice Pablo, es para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad resulte en acción de gracias, en acción de gracias. Lo que hemos recibido como un regalo de Dios, debemos darlo como un regalo de Dios. Lo que dije, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo he mencionado esta frase. ¿Sabe cuántas veces usted se ha dado cuenta de que un hermano se ha necesitado? Y usted siempre le llega un monto en particular. ¿Sí? Usted, esas son sus entradas. Pero resultó que en la providencia de Dios le entró algo de más. Recibió una bendición de más. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Y uno se alegra, ¿sí? ¡Wow! Una bendición de más. Pero resulta que usted ya previamente, providencialmente, y como es parte del cuerpo de Cristo, y es muy normal dentro del cuerpo de Cristo, sabía que había un hermano necesitado. Se dio cuenta de la necesidad de un hermano. Pero sabe que nuestra mente egoísta, cuando nos llega algo de más, ¿sabe qué es lo primero que pensamos? Ahora sí voy a ir al lugar donde quería ir. Ahora sí voy a ir a comer donde quiera comer. Ahora sí me voy a comprar el pantalón o la prenda que me iba a comprar. Y entonces pensamos en zapatillas o en zapatos, colombianamente hablando, de 200.000 pesos. Una ropa que me va a costar 300.000 pesos. ¿Sí? Un alimento que tal vez me va a costar, quién sabe, no sé, 100.000, 200.000 pesos en lugar. Un viaje que tal vez me va a costar, no sé, 400.000. Y se me olvidó la necesidad del hermano. Hay zapatos de 200.000 pesos. Y yo pudiese comprarme uno de 100.000. No estoy diciendo que no compre nada. No, no, eso no es lo que quiero decir. Pero estoy diciendo que hay zapatos más económicos que puedo usar. Y esa bendición que me llegó de más, puedo encaminarla también a ese hermano. Ah, no, 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 pero es que yo ya oré por él, yo ya oré para que, así como Dios me bendijo a mí, Dios lo bendiga a él. Pero es que Pablo está diciendo que la razón por la cual Dios nos bendice a nosotros, hermanos, es para que nosotros podamos suplir la necesidad del hermano. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. ¿Por qué somos prósperos? ¿Por qué llega además para suplir la necesidad de nuestros hermanos? Y a veces lo único que nos llenamos es de remordimiento. No, sí, yo por acá en Santa Marta. No, sí, yo por acá en Playa, Brisa, Mar y mi hermano pasando necesidad. Ya sé qué voy a hacer. Padre, bendice a mi hermano, Señor, guárdalo, protégelo, que así como tú me has dado bendiciones, también lo bendigas a él. Listo, salió. ¿Ve?
¿qué hacemos con eso de más que nos llega? Sabiendo que tengo. Y tal vez puede ser que alguien tenga un pecaminoso pensamiento. Yo por eso prefiero no darme cuenta de lo que le está pasando a mis hermanos para así no tener que sacar, no sabe, así no sé a quién tengo que bendecir para cuando me llegue la bendición a mí y la puedo disfrutar yo. Uy, pastor, yo no creo que uno piense así, hermano. Hay gente que puede pensar así. Pero también es cierto que hay gente que puede estar pasando esto. ¿Hace cuánto? O sea, esos hermanos que pasan bendición, o bueno, iba a preguntar, ¿hace cuánto no invitas a un hermano a un almuerzo, a una bendición en particular? ¿Ve? Hermanos, el Señor nos ayude realmente porque requerimos, la iglesia entra ahí a ser de bendición. Una de las oraciones es, Señor, bendícenos por medio de los hermanos para que la iglesia también llegue a ser de bendición para aquellos que lo necesiten. Por eso uno insiste tanto en la canasta del amor y que uno a veces jocosamente, pero jocosamente echando indirectas. Hermanos, esa canasta del amor parece del odio. Y yo me gozo cuando acá tenemos un listado, ¿no? Familia tal trae tal ingrediente. Y de esa manera, la idea es que al sumar ingredientes, pues de ahí salgan uno o dos mini mercados. Me gozo cuando un hermano, si de pronto dice panela y galletas, ese hermano no trae panelas y galletas. O bueno, trae panelas y galletas, pero también trae su bolsa de arroz, su libra de arroz, no sé, cualquier cosa que llega además de frijoles, esto y lo otro. Y entonces dice, ah, mira, y por eso cuando se va a mirar el mercado, pues uno ve que hay algo generoso para esa persona a quien se le va a dar, tal vez de la iglesia. Ahora, ¿cuál es qué es lo que procuramos? Y aquí es donde entra que no solamente los hermanos deben ser, yo no solamente debo estar para bendecir a mis hermanos, es mi prioridad, ¿sí? Hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué decimos? Hermanos, si no hay un hermano a quien se le pueda dar, mire entre sus vecinos quién esté necesitado para llevarle a ese mercado. ¿Y qué vamos a hacer? Va usted, va otro servidor, tal vez ese servidor, ¿verdad? Le llevamos el mercado, hablamos con la persona, le predicamos el evangelio, pero le dejamos una bendición. Gloria a Dios cuando los hermanos todos están pasándola bien, full económicamente, no hay que darles el mercado a ellos. Me alegra por ese lado porque digo, mis hermanos están bendecidos y podemos mirar a qué persona le podemos bendecir como iglesia, ¿no? A eso somos llamados. Pero, pero, ¿cuál es la labor de la iglesia en particular? ¿Cuál es, cuál es esa bendición que está llamada a impartir? ¿Dónde está? Recuerda, y el escritor cita a Santiago, ¿no? ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe por las obras. Y una de las cosas que Santiago ya había dicho, o creo que iba a mencionar, es esos hermanos que ven a su hermano pasando necesidad y no hacen nada por ellos. Pero alardean de que tienen mucha fe. Alardean de que el Señor los ha salvado, que confían mucho en el Señor, pero no son capaces de bendecir a su hermano. No son capaces de ayudarle en su necesidad. Al cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a los necesitados, no solo impulsamos la alabanza a Dios, porque dice que eso redunda en acciones de gracia, dice Pablo ahí en Corintios, ¿no? Sino que damos pruebas de la realidad de nuestra fe en Él. Dios no solo nos provee recursos, sino, escuche esto, sino también la gracia que necesitamos para para ser verdaderamente generosos, renunciar a nosotros mismos para que otros sean bendecidos.
Insiste, hermano, no que no puedas llevar a tu familia a algún paseo, no que no le des, si eres cabeza de hogar o madre soltera cabeza de hogar, no que no puedas bendecir a tus hijos económicamente hablando, con ropa nueva. Yo creo que obviamente no estoy diciendo jamás, hey, pon a aguantar a tus hijos hambre para que supla la necesidad de otros. Sé que hay hermanos que ah, pueden llegar a comer menos. Conozco hermanos que pueden llegar a comer menos para bendecir a otro que está necesitado. Pero también sé que hay otros hermanos que quisieran ser bendecidos, pero que quisieran ser de bendición a otros, pero que a la vez necesitan ser bendecidos. Así que, hermanos, ah, debemos, debemos orar al Señor para que nos dé un corazón generoso. Dice la Escritura que Dios nos llama a dar con generosidad, pero siempre he dejado en claro, cuando estamos orando por las ofrendas, dejar en claro que Dios mira la generosidad no desde la cantidad de la ofrenda, sino desde el corazón. Tú puedes estar dando mucho con un corazón avaro, pero dando mucho para llamar la atención. ¿Sí? Esa gente que vive ah, dando y tomándose fotos, ¿no? Algunos por reporte lo hacen, porque de pronto se deben a alguna misión y entonces tienen que tomar fotos, ¿no? O por el hecho de dar evidencias. Bueno, es que nosotros pedimos que nos bendigan para poder dar de bendición. La foto es para demostrar a aquellos que le estamos pidiendo que nos bendiga, ¿sí? Y por eso cuando algún hermano, cuando a veces yo he llevado mercados a hermanos, y me dicen, ay pastor, muchas gracias, digo, a los hermanos, porque yo no di para el mercado. Yo simplemente estoy siendo el mensajero de los hermanos que dieron el mercado y te lo estoy trayendo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces usted por ser mensajero. ¿Sí? Porque si hay otros que intervienen, entonces hay que dejar en claro eso. Pero hay gente que da de sí mismo, ¿sí? Es decir, no está recibiendo de otros, no tiene que dar reporte y simplemente quiere dar para que pueda aparentar y decir, mire, yo, yo doy el mercado. Yo recuerdo una vez salí, fui a comprar pan ah, y saliendo de la panadería, una señora había comprado otra bolsita de pan, unos dos panes ahí de 600, y le dijo a su hija, déselo algo a la señora, y dijo, y hágase al lado, y le tomó la foto. Y yo decía, ¿y eso por qué? O sea, ¿cuál es, cuál es su objetivo? ¿Sí? Después decir, aquí bendiciendo a los necesitados, la generosidad Dios la mide en el corazón, es decir, en la actitud. En alguna ocasión, cuando estaban dando las ofrendas, Cristo que ve todo y que conoce los corazones, pudo decir, esta viuda, esa que va a dar ahí, dio más que todos. Porque dio de lo que no tenía. Todos esos dan de lo que les sobra y por apariencia. Esta viuda dio de lo que tenía, dio mucho más. Obviamente, no le puedes jugar sucio al Señor y decir, ah, bueno, entonces voy a dar poquito. Yo pudiendo dar mucho, voy a dar poquito, pero lo voy a dar con un buen corazón. No, no. Dios sabe cuando en tu corazón hay generosidad o avaricia, o mezquindad, ¿sí? O vanagloria. Es decir, das para que te vean que das. O eh, quieres aparentar que no tienes y entonces das poquito. O das con alegría, pero das poquito, pero en realidad detrás de todo ese poquito hay pura mezquindad. Y eso es amor. La avaricia, es decir, cuando yo quiero tener mucho, es avaricia. Y la avaricia es la que hace que yo pueda dar menos en la iglesia. Porque es que si doy, ¿qué tal me quede, me falte? ¿Sí? O simplemente es el amor al dinero. Entonces, Dios es el que pesa los corazones. ¿Quién decide quién es generoso en la iglesia?
El pastor que cuenta las ofrendas o que ve y hace el reporte, esto y lo otro. No. Bueno, el pastor da gracias al Señor. Señor, gracias por la bendición, gracias por esto. ¿Y qué ora uno? Señor, que estas ofrendas estén impregnadas de generosidad de parte de tu pueblo. ¿Quién es el que sabe o el que pesa los corazones para determinar si está siendo generoso o no? Solo Dios que ve el corazón. Hermano, y al Dios pesar tu corazón, espero estés siendo generoso. Y hay hermanos a veces a los cuales Dios les pesa la generosidad solamente asistiendo a la iglesia, porque tal es su necesidad que no tienen que ofrendar. Por eso, algo que le incentiva a la iglesia últimamente es: no vengas a ofrendar espontáneamente, ven a ofrendar habiendo orado por tu ofrenda. Esa ofrenda que tienes, que vas a dar, que hayas orado por ella, que hayas durante la semana hayas pedido al Señor que te aparezca esa ofrenda. Eso implica que cuando llegues al culto, llegas con la intención de hacerlo y esa ofrenda se convierte en adoración al Señor. Dice, Él puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, como dice segunda a los Corintios 9:8. Y quiero que vayamos a segunda a los Corintios. Leímos el capítulo 9, ¿no? Verso 11. Note lo que dice, vamos a leerlo desde el 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente segará, es decir, recogerá. Segar es recoger la cosecha, ¿cierto? Ahora, note, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. O sea, no con tristeza, me tocó dar. No por necesidad, voy a dar porque si doy, yo como necesito, si doy, entonces para que me devuelvan. No, ¿qué dice? Ni por necesidad, porque Dios ama la hora alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de, es decir, con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Un corazón generoso, hermano, siempre va a tener. O sea, que Dios le provea directamente por el fruto de su trabajo o a través de la iglesia. Es decir, que la iglesia ayude jamás puede ser visto como Dios desamparando y le tocó a la iglesia. La iglesia es uno de los medios por el cual Dios va a proveer. Y versículo 11, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, es decir, para dar, ¿no? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y nota el versículo 12, porque la ministración de este servicio no solamente suple a los santos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Hermanos, esto glorifica al Señor. Bendecir a mi hermano, bendecir a la iglesia, bendecir al necesitado, alaba al Señor, exalta a Dios. Yo no sé cómo hacen en tu iglesia, pero yo creo que el acto de ofrendar es un acto de adoración y alabar al Señor. Pero también cuando bendigo a mi hermano, dice, y el apóstol Pablo al final, cuando habla a los filipenses, él dice que su ofrenda ha subido en olor grato delante del Señor. Que la ofrenda de ellos realmente fue olor fragante. Dice Filipenses 4:17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Está hablando de que ellos enviaron una y otra vez para sus necesidades.
Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de eso, hermanos? De que ellos hayan bendecido a alguien necesitado. No solamente de que esa ofrenda sube en olor fragante, sacrificio acepto ante Dios, sino la respuesta es esta. Filipenses 4:19. Mi Dios pues. Es decir, en conclusión, o por lo tanto, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hermano, a veces nos vemos en agatas o en problemas porque somos tan egoístas con lo que Dios nos da. Imagínese esa situación. Puede que le haya pasado. Yo me doy cuenta que un hermano dice, estoy necesitando 100,000 pesos. Imagínese que a usted le entraran 100,000 pesos de más o se encontrara 100,000 pesos. ¿En qué debiésemos pensar en ese momento? Y el hermano me dijo que necesitaba 100,000. Ay, espero también le pase lo mismo que a mí, que se encuentre 100,000 pesos. Eh, y esto por si alguna vez le llega a pasar. Por si alguna vez se da cuenta usted que hay un necesitado en la iglesia y a usted le entró algo de más. Ay, yo que le estaba pidiendo al Señor también por esto, por aquello, por lo otro. Y la pregunta es, ¿y eso en lo cual vas a gastar, eso que te digo de más, es una necesidad? ¿Lo estás necesitando? Yo molesto mucho porque cuando veo algo que me gusta, una camisa de pronto, ah, y yo digo a mi esposa, necesito una camisa lila, necesito una camisa azul rey. Y entonces a veces lo digo delante de mi esposa y me dice, ¿necesita? Entonces mi hija me dice, no, usted quiere. Yo digo, no, la necesito, la necesito. Obviamente sí, no la necesito, la quiero. Ah, pero, y lo digo, se lo menciono, es por esa pregunta. Cuando llega algo de más, vas a comprar algo, ¿lo necesitas? ¿Y has pensado en la necesidad de los hermanos? Que sí son necesidades. ¿Cómo has bendecido en tu iglesia a los necesitados? ¿Qué de tanta bendición ha sido? Porque es muy fácil decir, venga, les muestro lo que Dios me dio. Mire, Dios me dio otro vehículo, o me pude comprar otro vehículo, o me pude comprar esta muda de ropa que en realidad no necesitabas. Hay gente que ahorita va a estrenar en diciembre, 24 y 31. No necesitan estrenar. Simplemente quieren estrenar por temas de moda. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. A menos que ya se haya comprado su muda de ropa, porque nosotros cuando estábamos pequeños nos compraban el estreno del 24 y el 31 desde agosto. Y uno ahí necesitando colocarse esa vaina y, bueno, una mentalidad de pobreza, digamos, de muchos casos recursos. Pero ahí con lo que podía, obviamente, eh, ropa muy económica, o a veces nosotros asistíamos con mis hermanitas al Club de León, no sé si sepan acerca de ello. Y entonces desde allá daban ropa y a veces daban ropa a uno le daban ropa para en diciembre, le daban un conjuntico, pero también había eventos que mi mamá participaba y daban como ropa. Y esa ropa no la guardaba. O si alguien regalaba algo, que estaba medio bonecito, eso no lo guardaba mi mamá para el 24. Y yo decía, madre, pero no, para que puedan estrenar el 24, el 31. Y veíamos una pobreza, bueno, pobreza no, pero sí en escasez, pero teníamos que estrenar el 24, el 31 para aparentar ante los demás. Ey, ey, yo sé que tú eres de los que estrenas 24 y 31, pero piensa primero, con base a esto, y con base a lo que ya hemos hablado, en la necesidad de tu hermano. Está por encima tu deseo de estrenar
y aparentar que tienes está por encima de eso que la necesidad de tu hermano. Ahora estoy hablándole a uno solo. Imagínense que varios hermanos en la iglesia, en tu iglesia, se reunieran a pensar en la necesidad del hermano. No caería la necesidad de tu hermano sobre la carga de uno que está pensando, sino que si 10 pensaran, y eso que sé que en la iglesia, en tu iglesia hay más, si 10 pensaran en la necesidad de un hermano, no sería algo tan pesado sobre alguien. Así que, vale, reúnanse en varios los que tienen y bájenle el presupuesto al estreno, ¿sí? Bajen el presupuesto. El cliente no necesita comprarse. Mire, a mi hermana la otra vez estuvo, ya está en España y fue a Italia. Tacones de $1,000, hermano. No, de 1,000 euros y más. Y saber que hay gente que los compra. Y decía, yo pienso hay creyentes que compran eso, olvidándose totalmente de la iglesia. ¿Los hay? ¿Será que los habrá? Me da tristeza pensar y afirmar que sí. Tal vez nos lleva a preguntar, ¿y será que sí son creyentes? Que no les importe la necesidad de los hermanos. Por eso Santiago decía, tú tienes fe y tus obras. Y parte de tus obras sería, ¿tienes fe? ¿Y tú por qué no bendices a tu hermano si puedes hacerlo? ¿Por qué no ayudas a tu hermano si puedes hacerlo? ¿Por qué lo ves pasando necesidad y lo único que le brindas es oraciones, sabiendo que tú puedes bendecirlo? Lo dice Santiago, lo dice Juan, lo dice Pablo, lo dice Pedro. Lo dijo el Señor. Un corazón generoso nos protege del egoísmo y el deseo de acumular riquezas para nosotros mismos. El gozo de la bendición de Dios no se encuentra en establecer una base financiera firme para jubilarnos en algún lugar maravilloso, heredar una mayor cantidad de dinero o encontrar consuelo en una cuenta de ahorros. Así piensa el mundo. Hermanos, el gozo de la bendición de Dios es que más bien estamos llamados a compartir la riqueza que Él nos da ahora, para que cuando otros puedan disfrutarla, encuentren la verdadera satisfacción en el Dios proveedor. Y cuando alguien es bendecido en medio de necesidad, ¿sabe qué va a hacer esa persona? Cuando Dios le provee a él, bendecir a otros. Como lo dije, el ciclo en la iglesia debe ser, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si somos sinceros, la razón por la que a menudo nos abstenemos de compartir generosamente es que pensamos que Dios quizás nos deje solos después de haber compartido nuestras cosas. Pero es un poco absurdo. ¿Quién fue el que me dio? Dios. Y si Él me dio, pues obviamente me va a bendecir, me va a seguir bendiciendo. El gozo se encuentra, hermanos, en liberarse de la esclavitud de las posesiones. ¿Se acuerda del joven rico? De ese joven que tenía muchas riquezas, porque era un principal, un gobernante tal vez. Cuando se le dijo, da lo que tienes a los pobres, ya no quiso. Ya no quiso compartirlo. ¿Ve? Ese necio que vio que tenía muchas cosas, ¿en qué pensó? Uy, tengo mucho. Voy a ayudar al necesitado. No dijo, no, tengo mucho. Gracias Dios por la idea, por la idiota que me diste. Voy a hacer un granero más grande para guardar ahí y poder hacer más cosas. No, qué necedad. Hermanos, es tu privilegio y tu responsabilidad ser rico en obras y desear compartir, ya sea que te hayan dado mucho o solo un poco. Pídele a Dios la gracia de dar con alegría y de buena gana. Y recuerda esto, no puedes ser más generoso que Dios. Habían hermanos, había una iglesia en la cual el Señor habla que estaba presta a dar a pesar de no tener cómo hacerlo. Y aún así se esforzaba. Creo que la iglesia de Tesalónica, no recuerdo bien, perdón por ello. Pero creo que la iglesia de Tesalónica, si es otra iglesia me recuerda, pero que aunque no tenían para dar, le pedían a Pablo que lo dejara dar. Es como si dijera, hermano, es que si ustedes dan, ustedes están necesitados, y si dan van a generar más necesidad.
Y aún así le pedían que por favor los dejara dar. Porque sabían que más bienaventurado era dar que recibir. Hermanos, mire, cuando un hermano ante una necesidad eclesial dice, doy 1,000 pesos. Hermanos, Dios ve eso con generosidad. Si él está necesitado y aún así quiere bendecir o ser parte de bendecir a otro, yo por eso a uno de los hermanos les coloco ahí cualquier cosita, un paquete de galletas. Eso es mensualmente. Y hermanos que usted los ve trayendo su paquete de galletas, trayendo su librita de arroz. ¿Por qué? Porque se esforzaron. No se lo voy a decir, no coloque a este hermano en la lista porque este hermano a duras penas le entra. Pues si no tiene, y si Dios quiere darle, y hay hermanos que yo en un momento, no, hermano, colóqueme ahí, que yo sé que Él me provee para darlo. Claro que sí, claro que sí, porque la iglesia debe entender siempre eso. Y son hermanos que a veces solamente estarán ayudando con oraciones, pero Dios sabe que si les da, ¡pam!, inmediatamente van a bendecir a otros. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. ¿Por qué dar? Porque es un privilegio. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a leer comentarios y oramos, hermano. Oramos al Señor. Ok. El hermano Carlos Vargas nos escribe, en la creación vemos la creatividad y generosidad de nuestro exuberante Dios al proveer todo lo necesario para que los seres humanos puedan vivir saciados en todo. Sin embargo, el corazón humano es incrédulo, malo y perverso, pensando solo en sí mismo. Acumula y atesora por inseguridad del futuro. Dios es nuestro máximo proveedor y nos enseña su atenta generosidad al darnos lo más valioso, a su Hijo, la mayor muestra de su amor. Imitar su obra es nuestra tarea como seguidores de Él. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos. Padre bondadoso, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran cuidado, gracias por tu bondad para con nosotros, Señor. Todo el honor, la gloria, toda la alabanza sea para ti. Dios, que ese tema pueda retumbar en nuestras vidas como creyentes, como iglesias, Señor. Realmente necesitamos uh, aprender, Señor, a ser generosos, porque tú nos das los medios para hacerlo, Señor. Nos provees para hacerlo. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que seamos guardados del amor al dinero, seamos guardados de toda mezquindad, de toda avaricia que es idolatría, para que seamos libres de todo egocentrismo, Señor, y podamos, bendito Dios, realmente ser de bendición a nuestros hermanos. Que tu palabra corra y sea glorificada y confronte y rompa esas durezas de corazón que a veces se forjan en nuestra vida o en nuestro ser, Señor, y podamos ser de bendición a aquellos que lo necesitan. Porque es ya de por sí bendición para nosotros ser de bendición a otros. Y tu palabra nos manda, Señor, a mirar antes que por el bien nuestro, ver el bien o suplir el bien de los demás, la necesidad de los demás, procurar el bien de los demás. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos para que podamos realmente ser de bendición a nuestros hermanos en la fe. Primeramente a ellos. Y si hay algún vecino necesitado, que podamos serle bendición, aun cuando ese vecino tal vez en algún momento haya sido enemigo del Evangelio o nos haya hecho la guerra, Señor, por ser creyentes, podamos también ser de bendición a ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que nos guíes en todo el transcurso del día, que nos guardes, que nos protejas, Señor, y que nos permitas ser de bendición con nuestro testimonio, con la predicación de tu palabra y tal vez supliendo alguna necesidad de alguien en particular. Gracias te damos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.